Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que puede generar polémica, que además no es muy conocido, o sea, tiene esas dos facetas, y es la expedición de Barradas. El PAN ha subtitulado como Fernando VII a la reconquista de México. Ya lo advierto. Por un lado no es muy conocido y por otro lado va a generar polémica, pero bueno, forma parte de nuestra historia. No solo de la historia de mexicanos y españoles, que por supuesto, sino de la historia de todos los que hemos formado parte de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, y además fue una expedición, ya lo adelantamos, que se preparó en Cuba. Entonces, bueno, pues como siempre, todo lo que afecta al mundo hispánico pues nos interesa y lo exponemos con Emilio Acosta de Venezuela Provincial. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de la Reconquista de México, ¿no? Esa expedición de don Isidro Barradas, ¿no? Y bueno, tenemos que irnos un poco más atrás, ¿no, Antonio? Al año de 1821 para comprender esta Reconquista, ¿no? Mm. Y que el año 1821 fueron de pérdida para la monarquía española porque fue apartada de su joya más preciada, que era la Nueva España, que consolidó su secesión mediante un pronunciamiento militar legitimado por el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, que a su vez, Antonio, se da por el desacuerdo de los militares realistas por el establecimiento del trienio liberal en la península impulsado por la rebelión de Riego. Y hay que decirlo, Antonio, después de la pérdida del virreinato de la Nueva España, que es por culpa de este trienio liberal, las secesiones en Hispanoamérica pues darán un giro de 180 grados y cada uno pues, de los territorios irá secesionándose, ¿no? Y la formación del Imperio Mexicano no fue del agrado del rey Fernando VII de España, hay que decirlo así, quien se rehusó a reconocer los tratados de Córdoba y por el contrario intentó reconquistar a la Nueva España. Y al efecto, Antonio mantuvo tropas españolas en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, que capitularon en noviembre de 1825 y un intento, hay que recordarlo también, de rebelión pro-española que hubo en Texcoco, que fue reprimido por el general José Antonio Echevarri. Y bueno, finalmente digamos, intento del 7 de abril de 1829, que se emitió por real orden para iniciar una expedición de reconquista, designando al brigadier Isidro Barradas para invadir México, ¿no? Al mando de 3.376 hombres. Y bueno, Barradas desembarcó en La Habana, en Cuba, en mayo de 1829, y vamos a estar hablando, pues, de este proceso de expedición. Yo es que antes de empezar el vídeo con el pana, le decía, pana, íbamos a hablar de Fernando VII, me decía, pero no íbamos a hablar de la expedición Barrada, digo, sí, pero es que esta expedición desmonta uno de los muchos mitos que hay sobre Fernando VII y lo volvemos a aclarar. No porque Fernando VII sea el mejor rey de nuestra historia, ni porque fuera el más listo de la clase, no. Pero siempre se nos ha dicho, sobre todo desde la propaganda bolivariana y sanmartiniana, que una de las razones de la secesión fue como que la España europea pues se despreocupa de los asuntos americanos y que en especial Fernando VII pues era un tipo que despreciaba a América, que no le importaba, que la quería manejar como si fuera su hacienda particular y los hechos contradicen completamente esta narrativa. O sea, esto que estamos hablando, sí, ha sido una propaganda mantenida durante 200 años, pero no tiene nada que ver con lo que pasó realmente. También hay que aclarar, pues, que Fernando VII, si no fue el mejor gobernante de la historia de España, desde luego, los supuestos próceres o libertadores fueron objetivamente peores que Fernando VII. Dicho esto, Fernando VII siempre tuvo en mucha consideración tanto a los territorios como a las personas del Nuevo Mundo. Él tuvo, ya lo hemos desarrollado aquí en este canal y en el canal de Venezuela Provincial, un círculo de gente de confianza hispanoamericanos. El trienio liberal, el que mencionaba el pana, bueno, pues Fernando VII finiquita aquello, entre otras cosas, aconsejado por el novohispano Lardizábal y por el peruano Dionisio Inca Yupanqui. El confesor de la familia real, Blas de Ostolaza, también era peruano. Quien fue su agente legal, Joaquín de Mosquera y Figueroa,
fue de Popayán. O sea, Fernando VII, así se movía Fernando VII y como nos recuerda Francisco Núñez del Arco, crea la Real Orden Americana de Isabel la Católica para premiar a los realistas americanos. Siempre Fernando VII estuvo muy pendiente de lo que pasaba en América y, como bien ha dicho Emilio, él nunca se desentendió, desde luego no estuvo de acuerdo con ese proceso que se da en México con el Imperio Mexicano de Iturbide, que se nos ha dicho desde la propaganda iturbidista que fue algo unánime, ¿no? O sea, es verdad que la independencia de México, si la comparamos con lo que pasa en el sur, es muy peculiar porque realmente los insurgentes no ganan esa guerra. Debido al descontento del trienio liberal, pues se forma un pacto entre realistas e insurgentes y Turbide, que había sido realista, pues es proclamado emperador. Pero como bien ha dicho Emilio, durante todos esos años quedan en la que había sido la Nueva España gente que no estaba contenta con ese proceso. Y a eso obedece la expedición de Barrada y ahora, pana, entramos en otro mito. ¿Por qué digo esto? Porque se nos dice que San Martín era criollísimo, ¿no? San Martín era, San Martín era un hijo de palentinos que se cría en Málaga y que pasa de 4 a 6 años, no sé si 4, 5 o 6 años como mucho en América, nace en Yapeyú, eso es verdad, pero su crianza, no, y además de hecho fue 22 años soldado, no de la nación española como la entendemos ahora, sino soldado del rey y por tanto de la dinastía borbónica. Ojo a este dato, que esto la historiografía muchas veces lo pasa de puntilla cuando no lo debería pasar. Y sin embargo tenemos a un Isidro Barradas que lidera esta expedición desde Cuba en el año pana 1829, ¿verdad? mil ochocientos veintinueve sí. Isidro Barradas, pana, le vemos parentesco con un tal Francisco de Miranda, porque claro, sabemos que es nacido en el puerto de la Cruz, allí en tu isla. Pues tú eres tinerfeño, ¿verdad? Sí, sí, de Tenerife. Eso es. Pero Isidro Barradas, su vida la pasa en América, contrario a San Martín. Pero siempre la historiografía nos dice San Martín criollísimo, Barradas españolazo. Bueno, sí, español, pero era uno de tantos españoles americanos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y sobre los orígenes de Isidro Barrada, el amigo y historiador don Manuel Hernández González Un escribió saludo para don un Manuel. artículo. Un saludo para don Manuel. Escribió un artículo exclusivo para Venezuela Provincial hablándonos de este orígenes de Isidro Barradas. Y vamos a citar a don Manuel. El precursor de la independencia de América y el promotor de la última expedición realista de la América continental, Isidro Barradas, nacieron en el seno de la misma familia. Luisa Miranda había casado en el puerto de la Cruz con Matías Barradas Páez en 1743, siendo testigo el padre de Francisco de Miranda, o sea, Sebastián de Miranda. Uh -huh. Su hijo Matías emigró a Venezuela en 1791 y se estableció en Carúpano. Murió en la guerra de independencia degollado por los insurgentes. Su hijo Isidro, nacido en esa localidad tinerfeña el 6 de octubre de 1782, marchó también a ese país a buscar fortuna entre los años de 1805 a 1808 a ver a su padre. Isidro participó activamente después en la independencia en el bando realista. Se incorporó a las milicias de Carúpano como soldado y en 1812 tomó parte en el apresamiento del bergantín Botón de Rosa, que mandaba el patriota Vidó, y en la defensa en la costa de Carúpano, invadidos por Santiago de Mariño. Ascendió a teniente y a capitán en 1814. Fue un fehaciente testigo del sector de los inmigrantes isleños que apoyó la causa españolista, pues según sus propias palabras, más de 10.000 han muerto en Venezuela, donde un gran número estaban establecidos. En 1824 efectuó en Canarias una recluta, como refiere Francisco María de León, quiso medrar y ofreciendo a su majestad levantar un cuerpo de voluntarios en las islas, que fue aprobado por Fernando VII el 15 de abril de 1824, alcanzando su dirección Barradas. Había convencido a un monarca obsesionado con la reconquista de América, cita don Manuel, ¿no? Por los menores costes que traería la inmigración de los isleños y su más fácil adaptación. Considero de necesidad trasladar a estos hombres a La Habana por el poco riesgo del vómito, por lo que se aclimatarán más fácilmente y por ser más barato el transporte. Un batallón de canarios en La Habana sería una columna muy fuerte. Y 1036 fueron conducidos a través de tal recluta, ¿no?
¿Qué tal estas palabras de don Manuel sobre Es que Isidro yo, Barradas? por eso te digo, pana, que a mí me gustaría aclarar este asunto porque desmiente totalmente los tópicos que además nos han impuesto muchas veces y desde España. Los historiadores españoles no han tenido interés en refutar con lo fácil que es refutar esta propaganda. Pero, vuelvo a lo mismo. Fernando VII se desentendió de los asuntos americanos, ¿no? De hecho, Isidro Barrada fue uno de los tantos americanos que fue premiados, igual que Fernando VII reconoce a Boves, igual que reconoce a Gualongo, igual que reconoce a los realistas peruanos, él estuvo siempre muy pendiente. Y hay otra cosa que nos suelen decir, pues claro, contraponen este intento de reconquista, si lo queremos llamar así, de México, ¿no? Con que Fernando VII supuestamente pues no escuchó ese plan de confederación que le presenta Bolívar. Pero como recordó Francisco Núñez del Arco en Sevilla, ¿quién era Bolívar? Me vengo de referir, un tipo que organiza una guerra sangrienta, que masacró a peninsulares y canarios, que masacró a su propia gente. Y ahora, después, al cabo de los años, después además que había regalado la América Española a los intereses británicos, ofreces un plan de confederación. Hombre, claro, porque si la historia se cuenta como que Fernando VII no escucha a Bolívar, no, no, a la historia hay que contarla completa como fue. Igual que ahora sería un absurdo, aunque ya me lo espero todo, pues que el gobierno español escuchara a Puigdemont. Toco madera y mejor no doy ideas, no doy ideas mejor. Pero ese punto que dijo Francisco Núñez del Arco en su conferencia La lealtad olvidada que pronunció en los Alcázares de Sevilla, a mí me parece fundamental. Y Fernando VII, pues, sería más o menos obtuso, tendría más o menos talento. Pero lo que es obvio, y esta expedición de 1829 demuestra que nunca estuvo desentendido los asuntos americanos. Lo que sí, pana, yo no sé cómo tú ves el asunto, te pregunto porque yo veo que hay mucho foco en Cuba, en Puerto Rico y en la Nueva España continental, pero ya como el sur, como que se da por perdido ya, ¿tú crees? No, La partida ya no, Cuba. no. No, no, para nada. De hecho, hay varias expediciones de Ángel Laborde y ingresan en algunas a territorio venezolano de Costa Firme y están las guerrillas de Arizábalo, de Dionisio Cisneros y de Puerto Rico. Se enviaron varias embarcaciones a apoyar estas guerrillas comandadas por Ángel Laborde. O sea, hasta casi en el año de 1830 vemos estas expediciones, sobre todo comandadas por Laborde, que Laborde es el mismo que lleva a la expedición de Barrada a México, hay que decirlo también, este Claro, gran porque, marino y chileno. sabemos que en la Pampa de la Quinoa, en el Perú, Huachaca seguía liderando y pidiendo la vuelta del rey y que incluso hubo un agente, un tal Nicolás Soregui, que parece que era de origen francés, algunos dicen que era un agente de la Santa Alianza o no sabemos si era un agente directo de Fernando VII, pero bueno, al final, digo, ¿cómo que Fernando VII estaba desentendido de los asuntos de América? No sé, no, no me Sí, cuadra. esa supuesta confederación que dice Bolívar que está buscando, o sea, no hay pruebas de que eso sea verdad. Eso fue un plan de Antonio Sea que expuso en Londres y que Sea fue enviado por Bolívar, pero lo más seguro es que eso En fue Londres, qué en casualidad, hombre, Londres. qué En casualidad. Londres al embajador español en Londres, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Pero digo, qué Eh, casualidad que fuera en Londres, ¿no? Sí, claro, y entonces no se sabe si es un plan ideado propiamente por SEA o seguía políticas de Bolívar, que hay que decirlo, Bolívar nunca se pronunció sobre esta supuesta confederación y que ya después, cuando todos estos intentos de reconquista pues fallan, el mismísimo Fernando VII acepta el plan de Iguala de enviar a uno representante de la corona española a reinar en México, a su hermano Carlos de Isidro, ¿no? Carlos María Isidro. Y Carlos María Isidro y las autoridades mexicanas dijeron que si estaban locos, que no iban a aceptar eso. O sea, aquí vemos que esos planes de confederación eran totalmente falsos. Que en un Ya. podcast no, hablamos de esto, por cierto, y citamos Mm. las fuentes primarias que nombran que Fernando VII al final, ya cuando todo estaba perdido, trató de aceptar esa corona para un miembro de la familia real española. Hay quien dice, pana, porque claro, en este episodio de la expedición de 1829, como que a Fernando VII, Barradas y otros más, pues le plantearon la expedición como algo fácil. Claro que eso son percepciones, sabemos que fácil no era,
pero se nos ha dicho que fue rechazada completamente por México. Pero tú, sin embargo, me comentabas que eso no fue tan así, que había una parte de la población mexicana que podía haber sido proclive, que Santa Ana se encargó de limpiar, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que la expedición zarpó de Cuba el 5 de julio de 1829 con una escuadra bien organizada y suficiente armamento. Y el 26 desembarcaron en Cabo Rojo, en Veracruz, a unas 12 leguas de Tampico. Y el 29 de julio, Barradas dio la orden de prender la marcha tierra adentro. No obstante, desde el inicio de la expedición padecieron las primeras bajas por el calor, la falta de agua potable, las enfermedades de la región costera y las fastigosas marchas sobre la arena. Pero hay un informe que se le hizo al rey Fernando VII, que fue realizado por uno de los participantes de la expedición del general Barradas, por el secretario, para la reconquista de México de 1829. Este informe, y si quieres te lo cito Uh -huh. textualmente, Antonio. Luego supimos, mi señor rey, que ya en enero de 1829 Feliciano Montenegro, que era a la sazón cónsul mexicano en Nueva Orleans, había notificado a su gobierno de las intenciones y preparativos de nuestra expedición de reconquista de México. Para impedirla, el general Santa Anna aprestó una fuerza mixta de 1 millar de infantes, medio millar de a caballo, 4 piezas de artillería, así como una flota de 3 bergantines, 4 goletas y 5 botes artilleros movilizados para bloquearlo. Los de Santa Ana evacuaron las poblaciones cercanas para dejarnos sin el apoyo esperado. Ah, Por amigo. ello pasamos hambres, enfermamos y el clima no ayudó a mejorar nuestro triste estado. En esa llegaron los ejércitos mexicanos para sitiarnos desde el pueblo viejo de Tampico, las piedras y el humo en la margen veracruzana del río Panuco, así como desde Villerías y Doña Cecilia en el lado de Tamaulipeco. Santa Ana y los otros comandantes sitiaron a los españoles en Pueblo Viejo, cerca de Tampico, en una batalla muy desigual para los españoles. O sea, aquí estamos hablando de que ya sabían todos los planes y sacaron a toda la población para que no apoyaran justamente a esta expedición de Barradas. Claro, ¿Qué es que a tal, eso voy. Antonio? Yo te hacía la pregunta con cierta maldad, entre comillas, porque puede ser que a lo mejor Barradas u otros españoles, americanos, que la mayoría eran, y de hecho vemos que aparte de canario hay mucho puertorriqueño y mucho cubano implicado en esto, quizás fueran demasiado optimistas. Bueno, se puede admitir, pero es cierto que había una población proclive que tuvo que ser apartada. O sea, porque si Santa Ana no hubiera tenido esa información o si Santa Ana hubiera tenido más confianza, a lo mejor no hubiera mandado evacuar esa población de allí. Te quiero decir que tanto unos como otros, tanto los partidarios como los detractores, sabían que había una parte de esa población mexicana que era favorable a una reunificación con España. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, cuando llegan a Tamaulipas, la ciudad está totalmente abandonada y no hay ni un alma, pero no es porque no la población no la apoyara, es que Santa Ana había mandado a sacar a toda la población, justamente para que esos pobladores, esos habitantes, pues no estuvieran enviando comida y enviando pues artefactos que pudieran auxiliar a los españoles en ese sitio, que iban a ser las fuerzas mexicanas, ¿no? Y bueno, Santa Ana y los otros comandantes citaron a los españoles en Pueblo Viejo, cerca de Tampico, en una batalla muy desigual, hay que decirlo así, en fuerza. Y bueno, derrotado Barradas y con buena parte de su tropa enferma, tuvo que firmar el 11 de septiembre una capitulación que ponía fin a los intentos hispánicos o españoles por reconquistar México, ¿no? Y Barradas, hay que decirlo, después se refugió en Nueva Orleans y se exilió en Marsella, donde falleció en 1835, ya años después. Es que durante esos años todavía había bastante vínculo entre Nueva Orleans, Veracruz y La Habana. Sin embargo, esos vínculos fructíferos, sobre todo a nivel comercial, pues se van perdiendo, igual que se perdió la ruta de Acapulco-Manila. Y él, es que muchas veces dice, bueno, se hace una supuesta independencia sin moneda, sin una moneda fuerte, sin un tema de la propiedad privada, que fue siempre muchísimo más débil, después de las independencias me refiero, después de la secesión, mejor dicho,
y rompiendo las mejores rutas comerciales de la época. O sea, es que fue una locura y se pretende vender esto como un triunfo. Y además la misma España europea también salió perjudicadísima, porque fíjate el montón de bandazos que estamos dando desde entonces. Entonces, la expedición de Barrada, que por supuesto a nosotros no nos lo enseñan en los colegios, en la universidad prácticamente ni De hecho, siquiera. yo la conocía como el intento de reconquista española de México de 1829. Y me acuerdo que en que una conferencia que dicté con Héroes de Cavite, un mexicano me preguntó por la expedición de Barrada, pero yo no la conocía con el nombre de expedición de Barrada. Claro. Y le dije, no, mira, no conozco ese capítulo. Sí lo conocía porque lo conocía como Reconquista Española de México en 1829. Bueno, pero es que yo no, Después don Manuel Hernández González, estuvimos hablando y me habló y me explicó de la figura de Isidro Barradas, ¿no? Este canario que estuvo en Venezuela. pero yo, por ejemplo, pana nunca lo escuché en el colegio y en la universidad muy de pasada. O sea, y claro, la historiografía mexicana, y yo en eso me fijo mucho en el profesor Tomás Pérez Bejo, que he tenido la oportunidad de Ujú, entrevistar, pues siempre se ha hablado como un intento de invasión. Te quiero decir, contraponiendo Europa versus América, ¿no? El español europeo soberbio que va contra el americano inocente, algo así, ¿no? Y vemos que aquí hay también todavía muchos españoles americanos y una parte de la población que era proclive a eso. Por tanto, ese relato de europeos malvados y americanos inocentes, o ese relato, pana, que pretende poner un muro de separación entre criollos y peninsulares, cuando muchas veces había familias, como sigue pasando a día de hoy, sobre todo en Canarias, ¿no? Que la mitad estaba en un punto del mundo y la mitad estaba en el otro. O sea, es que es un relato totalmente viciado y que no nos ayuda a comprender nuestra historia. O sea, son relatos muchas veces que yo creo que lo que nos hacen es daño. Y vuelvo a repetir, no porque estemos considerando ni que Fernando VII fuera el mejor, ni, pero que las cosas hay que contarlas como son, con sus complejidades y con sus grises, o sea, no con su blanco y con sus negros, con sus grises, con sus miserias, con su grandeza. Yo creo que, estando muy reciente ese proceso secesionista, ese problema también que hay, porque, por ejemplo, Iturbide en sus discursos, él sí era partidario en contra de los discursos de Bolívar, de acoger a esa población española que estaba en México, ¿no? Como uno más, pero vemos que durante esos años, sobre todo después de que matan a Iturbide, los muchísimos españoles que estaban en México tienen una situación un poco complicada. Hay mucho recelo, hay quien los quiere que estén allí, hay quien no quiere que estén allí. Por tanto, la expedición de Barradas hay que situarla en este contexto, en toda esa década de los 20 del siglo XIX, donde hubo unos cambios muy traumáticos y muy fuertes para la población y que al final, desde luego, ni México ni España salimos beneficiados, ni el mundo hispánico en general. Y yo sigo insistiendo, a partir de muchas cosas que estamos viendo hoy, ujú. en parte se explican porque es que llevamos 200 años dando bandazos. Como decía García Márquez en su novela El general en su laberinto, ¿no? Y ya no sabemos ni de dónde carajo somos, ¿no? Y que siempre se ha tratado de vender como que esta expedición es totalmente española, ¿no? Como tú bien dices, hay muchos criollos de Cuba y Puerto Rico, muchos no hispanos que eran perseguidos políticos en México y tuvieron que emigrar a Cuba, y esos son justamente los que hablan con el rey para que organicen esta expedición. De hecho, como hemos dicho y hemos citado en el informe que se le hace al rey Fernando VII, Uh -huh. de que sí es verdad que Santa Ana mandó a que la población saliera de las ciudades para que no prestaran apoyo, pero también es cierto que algún poblador había y antes de desembarcar la expedición enviaron a un marino con onzas de oro para recabar información, y justamente muchos indígenas le dijeron en dónde estaban las tropas mexicanas ubicadas, o sea, se le ayudó a aquellas tropas de Barradas a desembarcar en el puerto, obteniendo información de la población, ¿no? Obviamente se les recompensó con onzas de oro, ¿no? Pero es normal, ¿no? En este tipo de situaciones de guerra, ¿no? Tratar de recompensar esta información que puede ser muy peligrosa para aquella que la da, ¿no? Que puede ser castigado con la muerte. Qué bueno que hayas hablado del exilio realista en Cuba. Cuba y Puerto Rico recibieron muchísimos exiliados, aparte Ujú. del actual México, también de Venezuela, pero incluso también de familias del Perú, del actual Colombia, del actual Ecuador.
la misma María Antonia Bolívar, la conocida criolla principal, pues estuvo exiliada en Cuba. O sea, Cuba y Puerto Rico se convirtieron en exilio de realistas americanos, de españoles americanos que quisieron seguir siendo españoles. Hubo incluso algunos españoles americanos que pasaron a la península, como es el caso del peruano Leandro Castilla o otro peruano, el Goyeneche. Incluso en Perú se dio la circunstancia de familias realistas que emigraron al puerto de Valparaíso, porque supuestamente iba un barco que iba para la península y el barco nunca llegó y se quedaron allí varados, como se dice, ¿no? Pero eso, la expedición Barradas, esa llamada reconquista de México, obedece a este proceso. O sea, no fue un capricho del rey o no fue una soberbia europea, forma parte de estos procesos complejos que se van materializando en esa década de los 20 y bueno, que después, pues todo lo que ha ido viniendo, si es verdad, bueno, tampoco todo haya sido malo, tampoco vamos a caer en eso. Ha habido épocas más prósperas, nosotros siempre hemos hablado desde toda esa época que, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en Argentina o en la misma España, pero al final, por desgracia, mientras sigamos desunidos, siempre volvemos al mismo punto. Y mira cómo está ahora la misma España, mira cómo está México. Es que yo muchas veces pienso, pana, por ejemplo, que en este contexto Perú, con todas las carencias que pueda tener, igual que las tiene España, pero tiene mucha capacidad de resistencia, porque si tú miras el contexto que nos ha tocado, coño, el Perú sigue ahí y la gente sigue tirando para adelante. Y yo que he vivido allí, ¿sabes? Y me llama mucho la atención eso. Entonces, bueno, pues finalmente eso. En resumen, yo me quedo con que la expedición Barrada, lo que se nos ha contado o la narrativa que ha imperado es falsa, con una intención propagandística y que no ayuda en absoluto a comprender nuestra historia, que yo creo que es un episodio, si tiene algo para, es ilustrativo, el montón de enseñanza que nos da. Es una expedición que desmonta muchos mitos, ¿no? Desde el mito de que Fernando VII no le importó perder los territorios americanos, hasta el mito también de que los criollos, pues, querían la secesión, no es así. También el mito de que esta expedición no fue apoyada por la población, obviamente no fue apoyada porque tuvieron que retirar a la población, ¿no? Como dice el informe del rey Fernando VII, y desmonta muchos mitos, por eso es que es tan oculta por la historiografía oficial en general, ¿no? Y es O ha poco sido para conocida. también relacionada con lo de Napoleón III, Maximiliano, que hay que reconocerlo, vaya Ujú. tela el papelito de la España de la época en esa, en fin, no por Maximiliano, que el pobre de malo lo dejan allí abandonado, pero además de Napoleón III con toda la sangre que su antepasado había dejado en España. Vaya tela el papelito que jugó. Pero claro, finalmente la expedición Barradas no tiene nada que ver con lo que después hizo Napoleón III. Son dos cosas completamente diferentes, pero la historiografía o parte de la historiografía nacionalista mexicana lo ha relacionado. Lo ha relacionado. Pero en verdad son dos hechos completamente diferentes y dos contextos completamente distintos. Sí, es que prácticamente esta expedición lo que buscaba era tratar de encender la mecha de una revolución en México que pudiera restaurar a la monarquía hispánica en aquel territorio, ¿no? Lamentablemente, bueno, digamos que el servicio secreto del Imperio Mexicano pues obtuvo estas noticias por medio del cónsul de Nueva Orleans, que Nueva Orleans estaba muy conectado con Cuba, por eso es que le llegan las informaciones y él pues manda las noticias a México y pudieron prepararse para hacer frente a la expedición. No, bueno, más bien del post-imperio, ¿no? Sí, pues, post Imperio Mexicano, sí. Ya Porque, claro, Iturbide, porque ya. fíjate, Sí, ya es cuando está Santa Ana mandando pero enviar. pero es que fíjate, pana, además, porque Iturbide, por ejemplo, que lo matan en el año 1824, fíjate el drama, te quiero decir, se pensaba que el plan trigarante pues iba a traer la paz, iba a traer la concordia después de muchos años de guerra sangrienta además, pues, sin embargo fue todo lo contrario. O sea, 5 años después, además de haber matado a un Iturbide, que seguramente se pensaría eso, fíjate en qué punto estaba y lo que continúa después. Y después viene la invasión de Estados Unidos con las barbaridades y las tropelías que hicieron. Y después venga revoluciones. O sea, que el plan trigarante que supuestamente hubiera traído la paz y la concordia, pues no fue. Igual que tampoco fue lo que tú has mencionado antes, Riego con el golpe que da en las cabezas,
y con esa propaganda engañosa que él dice que no, que esto, una guerra en América que está perdida, era falso. En 1820 en muchos sitios la guerra no estaba perdida, quitando quizá el Río de la Plata y otras regiones, pero no estaba perdida. La colaboración de españoles europeos y españoles americanos fue determinante, porque fíjate que muchas veces los españoles americanos solo ganaban, con colaboración europea hubiera sido mucho mejor. Y bueno, es que estamos, pana, como yo digo muchas veces, inundados de propaganda. Vamos a hacer historia de una vez. Porque es que nos han inoculado una propaganda a ambos lados del charco que lo que nos ha hecho es confundirnos. Y como yo digo siempre, lastrarnos nuestras posibilidades. Acordémonos lo que decía el pueblo en aquella época, cuando el trienio liberal, vivan las caenas. Que eso además lo decía irónicamente. Pues si esta es la libertad, Irónicamente, exactamente. si esta es la libertad que ustedes nos ofrecéis, vivan las caenas. Porque claro, la libertad, la supuesta libertad era un desastre además, ¿no? Claro, Y, eso es contra esa propaganda liberal, ¿no? De que tanto nos han contaminado. bueno, pana, pues la verdad que como siempre un placer tener estos programas contigo sobre un tema tan interesante. Al amigo Francisco Núñez del Arco le va a gustar seguro y algunos amigos más. Otros nos dirán de todo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Tú sabes que desde aquí siempre recomendamos que se suscriban, que le den me gusta a tus canales, Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube. El pana además está muy activo con los artículos, de vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, eso forma ya parte de nuestro acervo. Por favor, darle me gusta, suscribíos, que no cuesta nada y nosotros os lo agradecemos muchísimo, ¿no, pana? Así es, y si no, camino de Guanajuato, ya llora con las momias de Guanajuato, ¿no? Se trata siempre de debatir bajo el máximo respeto. Y bueno, recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz, tanto en Instagram como en Facebook. También en Twitter está como un andaluz indiano. Si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través tanto del Patreon de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela Provincial, con tan solo €1, lo que puede costar una lata de refresco, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizam, Daniel Sierra, Domingo González, Manuel Curubelo, perdón, Miguel Curubelo, Mario Pérez y nuestra miembro del canal de YouTube de Venezuela Provincial, África del Valle, y también a... Fran García, mi paisano Fran García. Perdón que se me había quedado la pantalla pilla. Bueno, así las cosas. Volvemos pronto con temas porque temas nunca nos faltan. Pana, como siempre, un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.